Hola, soy el ingeniero Carlos Rategui Ordóñez, consultor de Perumin Alati. A lo largo de este módulo de perforación y voladura en minería superficial, vamos a diseñar mallas, vamos a verificar qué explosivos se pueden usar con las mallas en función a la geomecánica y geología del macizo, y vamos a ver las formas de optimizar nuestras mallas para un mejor desempeño de la perforación y voladura. Los invito a desarrollar este módulo porque al finalizar el mismo ustedes van a estar preparados para analizar, diseñar y verificar todos los cambios necesarios para mejorar la perforación y voladura. Bienvenidos al curso de perforación y voladura. Mi nombre es Carlos Rategui, soy ingeniero de minas. He trabajado más o menos 20 años en minería, ¿no? Trabajo en minería superficial y subterránea, y estaba a cargo de perforación y voladura y de todo el proceso productivo en mina. Ahora vamos a revisar el módulo de procesos de perforación y voladura en minería a cielo abierto. Lo que queremos saber primero es definir claramente qué es la perforación y cómo se realiza, cómo se logra perforar. O sea, el objetivo principal de la perforación es lograr hacer hoyos o taladros para contener el explosivo. El explosivo es el responsable de la rotura de las rocas en minería. Entonces, el primer proceso de minería, del proceso minero, es justamente hacer la perforación. La perforación se hace de dos formas: una perforación por percusión y rotación y una perforación por solo rotación, ¿no? Actualmente utilizamos estas dos formas para poder hacer los hoyos en la roca. Entendamos también que la perforación y voladura siempre es un proceso integrado, o sea, uno depende del otro, ¿no? Los dos procesos siempre van a estar correlacionados. Entonces, para poder hacer voladura se tiene que hacer perforación, y la voladura se hace en base a la perforación. Como dijimos, el objetivo principal es hacer el hoyo y colocar el explosivo. El explosivo es el que da la energía necesaria para quebrar o fragmentar la roca. Ahora vamos a ver que todos los métodos de perforación se basan en un principio muy simple de la física, en golpear y rotar. Y el segundo método, que es el de rotación estrictamente dicho, se basa en escarear o rasgar la roca, pero con movimientos circulares. Ahora, la perforación se realiza en casi todas las industrias donde intervienen los explosivos, ¿no? En industria desde construcción hasta minería, carreteras, túneles, cámaras subterráneas, pozos, y también en minería tanto superficial como subterránea, ¿no? Se ha desarrollado muchos métodos de perforación a lo largo de la historia, pero vamos a ver los que actualmente se usan. Tenemos dos métodos actuales que más o menos se usan en la minería y en todos los procesos donde se requiere hacer taladros a la roca, ¿no? Tenemos el método convencional y el método no convencional. Los métodos no convencionales normalmente son métodos que son de alta tecnología, no son de uso masivo. Hay métodos térmicos y hay métodos químicos, ¿no? Dentro de los métodos térmicos podemos tener el jet piercing, ¿no? La perforación por láser y la perforación con microondas. Como les digo, estos métodos son de alta tecnología. Se utilizan para fines no industriales. Se utilizan, por ejemplo, para exploración interplanetaria, o se utilizan para, no sé, exploración submarina, donde no hay necesidad de hacer grandes cantidades de perforación. Los métodos químicos todavía están en un desarrollo y es tratar de usar
elementos químicos que disuelvan la roca y se puedan constituir los taladros. Los métodos convencionales son los que nos interesan. Como les dije, existían dos tipos de métodos convencionales, los rotativos y los de rotopercusión. Vamos a empezar por los más antiguos y los más usados, sobre todo en la pequeña y mediana minería, ¿no? Que son los métodos de rotación y percusión. En estos dos métodos podemos subdividir la perforación en dos tipos: las perforadoras con martillo en la cabeza, o OTH, y las perforadoras de martillo en el fondo, o DTH. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia sustancial de estos dos tipos. El otro método rotativo es un método que básicamente se utiliza en minería superficial y en sistemas constructivos de minería subterránea, ¿no? Este método utiliza solamente la rotación, ¿no? O el escareo, que se podría definir como el rasgado de la roca mediante rotación para poder lograr el taladro que queremos. En este método se pueden utilizar brocas tipo escareadoras, brocas tipo tricono, algunas brocas de corte, y también en este método rotativo se utiliza para los sondajes diamantinos, ¿no? Para la exploración diamantina en geología. En el caso del tema que nos toca, perforación a cielo abierto, básicamente se usan triconos. Básicamente se usan triconos para poder lograr escarear la roca y conformar el taladro respectivo. Vamos a ver ahora la perforación, que ya dijimos que es el inicio de las operaciones de minado. Básicamente la minería se refiere a la reducción de los tamaños, ¿no? Desde tamaños muy grandes o tamaños in situ hasta tamaños muy pequeños que pueden llegar hasta 300 micras para poder extraer los metales de la corteza terrestre. La perforación es necesaria porque para poder distribuir adecuadamente el explosivo. El explosivo es el que distribuye energía para romper la roca. En el caso de la perforación, habíamos visto que había dos tipos: la rotopercusiva y la de rotación. En ambos casos, la energía que se usa para hacer los taladros es energía mecánica. Y vamos a ver cómo se logra transmitir esta energía y lograr romper la roca y conformar los taladros, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma como hagamos los taladros, o sea, con rotopercusión o rotación, se determina también las máquinas que debemos usar en la minería, ¿no? Y las máquinas se usan también en función a el método de minado que vamos a tener. En este caso, como es minería superficial, el método de minado es a cielo abierto, aunque la minería superficial tiene también algunas variantes. Entonces, estudiemos un poco el método de rotación y percusión. ¿Okay? El método de rotación y percusión es muy simple, el principio físico. Se refiere a golpear un cincel, ¿no? Golpear un cincel y cada que darle un golpe poder girar un poco la broca, o sea, la punta del cincel, para producir daño a la roca. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros colocamos un cincel sobre una superficie rocosa y le damos un golpe, transmitimos energía a través del cincel. Y esta energía, al llegar a la superficie rocosa, genera grietas radiales, o sea, genera grietas radiales que hacen una deformación elástica de la roca. Estas grietas radiales se generan en cada golpe. Si además del golpe nosotros empezamos a girar un poco el cincel, ¿no? La generación de grietas radiales va a ser continua alrededor de un círculo. ¿Okay? Una vez que estas grietas radiales se han generado y por haber golpes consecutivos, lo que se genera son
pequeños fragmentos que se llaman detritus. Los detritus son ya fragmentos rotos de roca que una vez que los evacuamos, que los limpiamos, que los soplamos, van abriendo el camino y generando lo que se llama el cráter o el taladro. O sea, es muy simple el principio. Fundamentalmente en la minería se utilizan martillos, actualmente ya no martillos mecánicos, sino martillos hidráulicos o pistones que se golpean con aire para poder hacer este trabajo. Entonces, en la actualidad utilizamos máquinas. Las máquinas van a acelerar el proceso descrito. Se van a poder hacer taladros con mucha más velocidad. Lo que pasa es que esta máquina tiene un pistón, ¿no?, que mediante un fluido, que puede ser aire o un fluido hidráulico, golpea la culata o la parte trasera del barreno y transmite energía hasta la broca. La broca tiene elementos cortantes que al ser transmitida la energía producen la rotura por tensión y generan lo que se llaman los detritos. Estas herramientas tienen aire en el centro, soplan aire o agua y evacúan los detritos. De esta manera vamos conformando lo que se llama un taladro. En algunos lugares le dicen un hoyo. Este hoyo se va a usar básicamente para colocar explosivo. Esta transmisión de energía se puede generar de dos formas, como la que hemos visto, a través de un golpe en la parte extrema del barreno o a través de un golpe muy cerca a la broca, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón se definen de dos tipos las perforadoras. Las perforadoras que transmiten la energía con un golpe en la parte extrema del barreno se llaman OTH o martillo en la cabeza, mientras que las perforadoras que golpean muy cerca a la broca se llaman DTH o martillo en el fondo. ¿Okay? Las perforadoras OTH fueron las primeras que se inventaron y pueden estar entre 7/8 hasta 5 pulgadas, ¿no? Pueden existir perforadoras que perforen entre 7/8 de diámetro hasta 5 pulgadas. En el caso de las DTHs, el problema es ingresar el pistón o el martillo dentro de la broca. Entonces, estas perforadoras solo se presentan en taladros mayores a 4 pulgadas de diámetro. No existen perforadoras de tipo DTH para diámetros menores de 4 pulgadas. ¿No? Sin embargo, debido a que la energía se pierde a través de la barra, ¿no?, las perforadoras DTH son más eficientes en la transmisión de energía cinética, ¿no? Y se usan básicamente para rocas duras porque transmiten más rápido la energía y por tanto penetran más rápido en la roca. Muy bien, entonces, como hemos visto, lo principal es saber cuánta energía cinética podemos transmitir a través de la barra, ¿no? Esta energía cinética es muy importante y da la potencia de la perforadora. La transmisión de la energía cinética determina la potencia de la perforadora. La potencia de la perforadora determina la velocidad con la que se va a poder hacer un taladro, ¿no?, o se va a poder hacer un hoyo. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular la energía cinética para las perforadoras rotopercusivas de la siguiente forma. La energía cinética es igual a la presión del fluido dentro del cilindro por el área de la cara del pistón por la longitud de carrera del pistón. Como habíamos dicho, lo que pasa es que dentro de un cilindro
colocamos un pistón movible, ¿no?, que tiene un área determinada y que la empujamos con un fluido. Este fluido empuja el cilindro a través de una carrera, o sea, de un espacio preestablecido, y golpea contra la culata de la barra. Esta presión es importante porque le va a dar la velocidad de golpe y la potencia del golpe. Sin embargo, siempre se pierde algo de presión al ingresar el fluido dentro del cilindro. Esta pérdida hay que considerarla al momento del cálculo. La pérdida normalmente es entre 30 a 40%, ¿no?, de la presión nominal o de la presión inicial o de la presión del compresor o de la presión de entrada. Entonces, cuando nosotros calculamos, debemos descontar entre 30 y 40% menos de la presión que ingresa al cilindro. El área del pistón es muy importante porque el fluido va a ejercer una presión sobre esta área. Esta área, sobre todo en las máquinas neumáticas, es bastante grande. Sin embargo, en las máquinas hidráulicas es bastante pequeña por las características que tienen los fluidos. En el aire, el área tiene que ser grande para que pueda ejercer una buena presión sobre el pistón. Ahora, la carrera del pistón es la distancia que tiene este pistón para poder golpear la culata o la parte trasera de la barra. De esta distancia también depende la potencia de la perforadora. ¿Okay? Entonces, esta fórmula es para calcular la energía cinética. Sin embargo, la energía cinética, ¿no?, para convertirla en potencia de impacto, debemos saber cuántos golpes por segundo da el pistón contra la culata. Entonces, para convertir la energía cinética a potencia de impacto, simplemente multiplicamos la energía cinética calculada por un impacto sobre segundo o un G. Con esto tenemos la potencia de impacto. Ahora, habíamos dicho que para poder romper la roca por rotopercusión, primero golpeamos el barreno, transmitimos energía, esta energía se transmite a la roca, por esfuerzos de tensión la empieza a triturar, pero necesita haber un giro, necesita haber una rotación por cada golpe que le dé para que el debilitamiento de la roca sea en 360 grados, ¿no? Este giro es muy importante porque si no hay giro, siempre vamos a golpear en un punto, entonces no se va a formar el taladro que necesitamos, que es siempre circular. Entonces, cada vez las máquinas tienen un dispositivo que cada vez que el pistón golpea, ¿no?, se mueve cierta cantidad, cierto ángulo para poder girar. Este ángulo depende del tipo de broca que estamos usando. Entendamos que la broca es la punta que está en contacto con la roca. Por ejemplo, si tenemos brocas entre 51 a 89 milímetros, vamos a ver que de acuerdo al tipo de broca se va a dar un giro. Cuando las brocas son tipo pastilla, es decir, que tienen una configuración de una línea, ¿no?, de un material diferente al acero, normalmente carburo de tungsteno, ¿no?, el giro que dan va a ser entre 10 y 20 grados, mientras que cuando las brocas son tipo botones, es decir, que las puntitas son de botones de carburo de tungsteno y a una velocidad de 40 a 60 RPM se va a producir un giro de 5 a 7 grados. ¿Okay? Entonces vamos a ver acá, en esta animación, que las brocas de pastilla, que básicamente tienen 4 insertos de carburo de tungsteno y trabajan entre 80 y 150 revoluciones por minuto, giran por cada golpe 20
máximo 20 grados, entre 10 y 20 grados. Sin embargo, las brocas de botones, que también sus insertos son de carburo de tungsteno normalmente, giran entre 5 y 7 grados. De lo que podemos deducir acá es que para rocas más duras, donde el giro tiene que ser mayor, deberíamos usar brocas de botones. Y para rocas más suaves, donde el giro puede ser más espaciado, deberíamos usar brocas de pastillas. Es importante saber esto porque el giro va a depender, del giro va a depender también la velocidad con la que vamos a poder penetrar en la roca, la velocidad con la que vamos a poder construir el taladro o el cilindro que queremos hacer dentro de la roca. Para que la transmisión de la energía siempre produzca rotura en la roca, necesitamos que la broca siempre esté en contacto con la superficie rocosa donde estamos perforando. Esto es posible solamente con que exista un empuje de la máquina tal que asegure que la broca siempre esté en contacto con la roca. Pueden existir dos situaciones diferentes en el caso de la perforación. Una, que haya un empuje insuficiente y entonces la broca no esté en contacto con la roca. En este caso vamos a perder energía y no vamos a poder en penetrar, ¿no? Nuestra velocidad de penetración va a ser baja. Pero también puede haber el caso contrario, que el empuje contra la roca sea demasiado, entonces no va a permitir el giro adecuado de la broca. Si no existe un giro adecuado de la broca, lo que puede pasar es que la broca se atraque y se malogren los insertos, los botones o las pastillas, y al final no haya elementos cortantes en la broca. Entonces, es muy necesario calcular bien el empuje de una máquina perforadora. Acá vemos una curva donde si no hay nada de empuje, entonces la velocidad de penetración es muy cercana a cero. Pero hay un punto donde el empuje es el correcto, o sea, donde alcanzamos la mayor velocidad de penetración. Sin embargo, si excedemos ese punto, empieza a volver a bajar la velocidad de penetración. A nosotros nos interesa mucho la velocidad de penetración porque es la eficiencia con la que construimos los taladros. La velocidad de penetración es el indicador de eficiencia con la que se construyen los taladros. ¿Okay? En la mina lo que necesitamos es construir muchos taladros, ¿no?, en menos tiempo. Entonces debemos calcular muy bien la velocidad de penetración. Y veamos qué pasa si hay una falta de empuje, si estamos en el lado izquierdo de la curva. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a detectar que hay una falta de empuje? Fundamentalmente vamos a tener un mayor consumo de barrenos o de barras. Lo que pasa es que como el barreno gira y la energía no se transmite a la roca, va a empezar a calentar y el calentamiento va a debilitar la estructura interna del barreno, que es básicamente acero. Va a haber mucho calentamiento de barrenos y por tanto va a haber pérdida en la estructura interna del barreno y se van a gastar más rápido. Vamos a consumir más cantidad de barras o barrenos. Pero si hay un exceso de empuje, el problema ya no va a ser en los barrenos, sino va a ser en las brocas. Va a haber un mayor gasto de brocas. ¿Por qué? Porque al estar demasiado presionados los insertos contra la roca, ¿no?, estos no van a poder girar adecuadamente y van a producir un gasto excesivo y muchas veces inclusive se empiezan a romper los insertos y se pierden las brocas. Además, va a haber mucha vibración. Va a empezar a vibrar todo el sistema porque el giro va a estar impedido porque el exceso de empuje contra el material rocoso. Si nosotros continuamos con este empuje, inclusive la
la horizontalidad de los taladros o verticalidad de los taladros se va a ver afectada. Va a haber una desviación con respecto al punto inicial del taladro. Va a haber un cierto ángulo de desviación. Entonces es importante conocer muy bien el empuje. Ahora, en las máquinas hidráulicas el empuje básicamente es mecánico. Sin embargo, en las máquinas livianas el empuje lo hace una persona. Entonces, ahí el operador es el que tiene que conocer muy bien cuánto está empujando su máquina. Básicamente esto los operadores de gran experiencia lo detectan mediante el sonido de la máquina, ¿no? En las máquinas tipo Jumbo ya el empuje está controlado por una presión de empuje. Ahora, hay que ver también que el empuje depende del tipo de roca, ¿no? Y depende del tipo de macizo rocoso en que estemos perforando. ¿Ok? Muy bien. Otro elemento fundamental para la perforación de rotopercusión es el barrido o soplado de barrenos. Habíamos dicho que al transmitirse la energía a través de la barra, llegaba a la broca y a través de los insertos golpeaba en la roca y empezaba a triturar la roca. Con el giro y el golpe se empezaban a producir pequeñas partículas de roca molida. Estas partículas se llaman detritus de roca. Los detritus tienen que ser evacuados, o sea, tienen que ser barridos o soplados, tienen que ser sacados del barreno que estamos construyendo, del taladro que estamos construyendo. Para eso introducimos por el centro de las barras aire o aire-agua, ¿no? Un fluido que pueda evacuar los detritus en el área entre la barra y el diámetro de la broca, que es un área que queda vacía. Esta área es importante también calcular, como vamos a ver más adelante, para que la evacuación sea rápida. La evacuación tiene que ser rápida o a una velocidad constante para que no exista un atoro de la broca. Si no existe evacuación de detritus, lo que va a pasar es que los detritos van a empezar a acumularse detrás de la broca y en un momento ya no va a poder girar la broca. Si no gira, puede llegar a atracarse de tal manera que inclusive se pierde la broca dentro del taladro, ya no se la puede retirar. Entonces el fluido de aire normalmente o aire-agua tiene que estar bien calculado para que la evacuación de los detritus sea constante. Es muy importante. Ahora, mucho más importante en minería superficial, donde los taladros, bueno, pueden alcanzar hasta 20 metros de profundidad. Entonces, el evacuar detritus desde una profundidad de 20 metros es más complicado que el evacuar detritus a una profundidad de 1 metro o medio metro, ¿no? Entonces, es muy importante que exista un cálculo exacto del caudal de aire o el caudal de fluido que necesitamos para evacuar detritus. Ahora, si el barrido es incorrecto, o sea, si no existe una evacuación correcta de detritus, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a consumir mayor energía. Mayor energía porque el giro de la broca se va a ver dificultado, ¿no? No se va a hacer un giro correcto. Otro, se va a atascar la barra. Se va a atascar por el simple hecho de que se va a juntar tal cantidad de detritus detrás entre la broca y la barra, en el espacio libre, que no va a dejar girar la broca. Y además se va a gastar prematuramente todo el varillaje. Entonces se va a gastar la broca, se va a gastar la barra, ¿no? Si es una roca abrasiva, el desgaste va a ser mucho más rápido. Entonces lo ideal es evacuar rápidamente todos los detritus que se puedan formar dentro de entre el área de la broca y el área del barreno. Siempre el diámetro del barreno es mayor que
siempre el diámetro de la broca es mayor que el diámetro del barreno para generar un área, un espacio por donde pueda salir los detritos. Esto nos lleva a pensar en cuál es la fórmula para poder encontrar el caudal necesario para evacuar estos detritos. Entonces tenemos que calcular dos cosas. Primero, la velocidad ascensional y luego el caudal. ¿Por qué? La velocidad ascensional, ¿de qué depende? Básicamente de la profundidad del taladro. Entonces, en este caso, la velocidad ascensional está dado por un factor que es 9.55 por la densidad de la roca, dr es densidad de la roca, sobre densidad de la roca más 1 por el diámetro del detrito generado a la 0.6. ¿Ok? Entonces, el diámetro del detrito generado a la 0.6. Esta velocidad ascensional se va a relacionar con el caudal. El caudal va a estar dado por la fórmula que es velocidad ascensional por el diámetro de la broca, ¿no? La D mayúscula. La D mayúscula es el diámetro de la broca al cuadrado más el diámetro del barreno o de la barra al cuadrado sobre un factor que es 1.27. Tenemos que notar que la velocidad ascensional básicamente depende del peso de la roca. ¿Por qué? Porque la densidad de la roca la densidad está dada por peso sobre volumen. Sin embargo, cuando tenemos un diámetro ya establecido y una profundidad establecida, sabemos el volumen. Lo único que cambia la velocidad ascensional es el peso, ¿no? Entonces, básicamente es importante saber, las rocas más pesadas, o sea, de mayor densidad, van a necesitar más caudal de evacuación. Eso es la conclusión simple. Ahora, el caudal depende también de la diferencia que hay entre el diámetro de la broca y el diámetro del barreno. Esta diferencia, a mayor diferencia, mayor facilidad para evacuar, ¿no? Entonces, muchas veces los diámetros de la broca y del barreno dejan un espacio muy pequeño para evacuar, entonces también hay problemas de evacuación. Hay que calcular que los diámetros de las brocas deben ser mucho mayores a los diámetros del barreno. Normalmente en las perforadoras rotativas o rotopercusivas para minería superficial ya se han establecido los diámetros como estándares, ¿no? Que son el T45, o sea, que quiere decir que es de 45 milímetros, el T50 de 50 milímetros, ¿no? Y cada uno se utilizan con una serie de brocas para evitar que haya un espacio muy pequeño entre la broca y la barra. Muy bien, entonces vamos a ver un ejercicio, ¿no? Vamos a intentar calcular las dos cosas que hemos aprendido: la energía cinética y la potencia, por supuesto, y también el caudal, ¿ya? Entonces, como habíamos visto, la energía cinética básicamente se calcula en base a la presión del fluido que mueve el pistón dentro de la máquina perforadora, ¿no? La energía cinética simplemente es la cantidad de golpes, perdón, la potencia necesaria simplemente es la cantidad de golpes que da el pistón en la culata del barreno o en la parte trasera del barreno. Entonces, supongamos que tenemos una presión de trabajo de 200 bares, ¿no? Que la carrera del pistón, la distancia en la que recorre el pistón entre su punto de inicio hasta golpear la culata del barreno es 50 centímetros o 500 milímetros, ¿no? Y el diámetro del pistón va a ser 60
milímetros. El diámetro del pistón es importante porque es el área donde va a ejercer presión el fluido. ¿Ya? Ok, la solución es muy simple. Tenemos la ecuación. Energía cinética es igual a los 200 kilobares por los 60 milímetros que es el diámetro del pistón por la longitud de la carrera del pistón. Sin embargo, notamos ahí dos cosas. Primero, habíamos dicho que la presión de trabajo no era el 100%. Generalmente había una pérdida entre el 30 y 40%. Si hacemos el promedio de la pérdida entre 30 y 40, vamos a determinar que la pérdida promedio es 35%. Entonces, la presión efectiva de trabajo va a ser 65%. Una cuestión. La otra, el área del pistón no es igual al diámetro del pistón. El área de cualquier círculo está dado por pi r cuadrado. Entonces, como tenemos el diámetro, podemos hacer que pi diámetro entre 2 al cuadrado. Esa va a ser el área del pistón. Y la longitud de carrera, bueno, ahí no hay ningún problema. Son los 500 milímetros que va a recorrer desde su punto inicial hasta el punto de dar el golpe en la culata de la barra, ¿no? Entonces, para solucionar este problema, tenemos que primeramente convertir la presión de trabajo que está en bares a kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Esto por qué? Porque el área y la longitud y la carrera del pistón va a estar dada en metros. Entonces no podemos trabajar con bares y metros. Tenemos que convertir de bares a kilogramos fuerza por metro para que podamos tener la compatibilidad de kilogramos con metros. Sabemos que un bar equivale a 10.197.16 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, 200 bares van a ser 2.039.432 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ok? Ahora sí podemos hallar el área del pistón. Ya les dije que el área del pistón era igual a pi r cuadrado. En los datos nos dan que el diámetro es 60, entonces el diámetro dividido entre 2 es el radio. Pi es un factor de 3.1416 por 60 entre 2 al cuadrado nos va a dar 2.827 milímetros cuadrados. Estos milímetros cuadrados los podemos ya reemplazar en la fórmula. En el caso de la longitud de carrera no hay problema porque no hay ninguna operación que hacer porque son los 500 milímetros cuadrados. Muy bien. Entonces, reemplazamos en la forma los 2 millones, ¿no? Consideramos que de estos 2.039.432 kilogramos fuerza, solo son efectivos el 65%. Habíamos dicho que había una pérdida de entre el 30 y 40, que en promedio es 35%. Entonces la multiplicamos por 0.65. Multiplicamos esto por el área del pistón y lo multiplicamos por la longitud de carrera. Al final nos va a dar 2.298.50 kilogramos fuerza. Esa es la energía que se genera. 2.298.50 kilogramos fuerza. Entiendan que ya no es kilogramos fuerza al cuadrado, es solamente kilogramos fuerza. Estos kilogramos fuerza los convertimos a kilowatts para poder entender la potencia de impacto. Muy bien, y sabemos que para convertir la energía cinética a potencia de impacto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la frecuencia de impacto, que en este caso va a ser un golpe por segundo. Muy bien, convertimos los 2.298.50, ¿no? Y sabemos que un kilogramo fuerza por metro es 0.009806 kilowatts. Hacemos la operación, la multiplicamos por 1 sobre S y nos da que
vamos a tener una potencia de impacto de 18.38 kilowatts. Esa es la potencia nominal de la perforadora. Entendamos que esta potencia va a influir bastante en la velocidad de penetración. Lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es la velocidad de penetración de la perforadora en la roca. La velocidad de penetración también va a estar influenciada por el diámetro y por la dureza de la roca. Hay que pensar siempre que solo el 65% de la presión se convierte en trabajo efectivo. Siempre hay una pérdida de presión en el fluido de ingreso. Con esto hemos acabado de entender el método de rotopercusión. En minería superficial, básicamente se utiliza el método rotopercusivo en minería pequeña y mediana. En minería grande, en minería gigante, se utiliza otro método que es el método rotativo. Entonces, pero sin embargo, también se puede utilizar el método de rotopercusión básicamente para hacer los taladros de precorte en la minería grande. Ahora vamos a ver entonces el método rotativo de perforación. Lo que pasa es que el método rotativo de perforación, en vez de usar el golpe que habíamos visto que se transmite a través de la barra, solo utiliza rotación. Pero para poder utilizar esta rotación necesita que haya un empuje tal que se ejerza sobre la roca para poderla escarear. ¿Qué significa escarear? En palabras simples, rasgar, rascar. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la playa y queremos hacer un hueco en la arena, ¿qué hacemos? Agarramos nuestras manos y empezamos a dar círculos en forma de rascar la arena y empezamos a conformar un hueco. De la misma manera, esta perforadora, dándole un empuje adecuado y utilizando unas brocas especiales que se llaman triconos, que actúan como los dedos de la mano porque se mueven en formas independientes al movimiento de rotación de toda la barra, hacen un escareo, o sea, un rasgado de la roca. Estos triconos, la tecnología de estos triconos es muy importante porque esta es la forma como se va a romper la roca. Utilizar rotopercusión en diámetros mayores a 5.5 pulgadas es casi imposible. O sea, no se puede utilizar la rotopercusión en taladros de minería superficial. Entendamos que la minería superficial tiene taladros actualmente de hasta 15 pulgadas de diámetro. Entonces, solamente se utiliza rotación con triconos. Veamos cómo es un tricono. El elemento fundamental para este tipo de perforación es el tricono. Habíamos dicho, en este caso, lo que se utiliza es el peso o el empuje necesario. ¿Para qué? Para que la broca siempre esté en contacto con la superficie rocosa. Y el giro, ¿no? El giro de la broca para que estos triconos actúen independientemente y empiecen a rasgar la roca y a conformar el taladro necesario. ¿Ok? Entonces, el elemento fundamental para hacer esto es una broca tricónica. Como hemos visto, la broca tricónica está constituida básicamente por un cuerpo, ¿no? Donde se alojan 3 elementos rodantes independientes, llamados conos. Los conos, a su vez, tienen insertos de carburo de tungsteno o algún otro material cortante o diamante que son los que hacen el escareo directo de la roca. El tricono tiene una parte que se llama faldón, ¿no? Que ahí, por ejemplo, vemos que aquí en la figura lo llaman también pata, que es la que contiene los 3 conos necesarios para hacer el escareo.
Bueno, el tricono tiene muchas más partes que vamos a revisar. Primeramente, tiene que tener una parte que está roscada para poderse acoplar a la barra, ¿no? Dentro de esa parte tiene una válvula de contraflujo. ¿Por qué? Porque al igual que las barras de perforación de rotopercusión, se necesita introducir aire para poder sacar el detritus, ¿no? Se necesita introducir aire y agua para poder evacuar los detritus. ¿Ok? Dentro de esa válvula, la válvula de contraflujo, ¿qué quiere decir? Que solamente ingresa y no puede regresar por ahí el agua. Entonces es una válvula check. Ingresa y tiene que regresar por el costado del barreno, ¿no? Porque podría suceder que por la presión que hay regrese por la misma barra. O otra situación, que si el taladro contiene agua, entonces se introduce aire o agua y con la presión interna del taladro también pueda regresar algo por el mismo barreno. Entonces, para eso sirve esa válvula. Bueno, el pin es básicamente la rosca que va a ir colocada al estabilizador y luego a la barra, ¿no? Dentro tiene unos tubos de aire para distribuir el aire que hace la evacuación de los detritus, ¿no? Las patas son el armazón del tricono. Las patas son donde están colocados los conos o las brocas cortantes. Tienen pequeños insertos para poder, cuando giran, también contribuir al rasgado de la roca. ¿Ok? Dentro de los triconos, que más adelante vamos a verlo específicamente, hay rodamientos. Los rodamientos son los que hacen que el tricono gire libremente. No necesariamente giran todos en un sentido. O sea, giran en sentidos diferentes. Esta acción de girar en sentidos diferentes hace que se rasque la roca. Los rodamientos pueden ser de bolas, pueden ser de cilindros. Hay 2 o 3 o 4 rodamientos en cada tricono, dependiendo de los modelos de la broca, ¿no? Dentro de los rodamientos también hay válvulas para evitar que la presión de aire rompa estos rodamientos, ¿no? Y los insertos que se ven ahí y que están nombrados como filas de calibre, filas internas, protección de calibre. O sea, existen varios insertos, ¿no? que tienen diferentes objetivos, ¿no? Algunos romper, otros proteger a los otros para que no se rompan con la roca, y otros que son los que ayudan o son complementarios.